Año 2012 acababa de cobrar mi primer sueldo como practicante, estaba en la fila del cajero y mentalmente digo, le vendería mi alma al diablo por un poco más de plata. Alguien me toca el hombro y me dice, ¿estás seguro? Yo le digo, no, y volteo y ya la persona había desaparecido. Esa fue, sin lugar a dudas, mi primera experiencia paranormal, si es que podría decirle de esa manera. La literatura está llena de historias paranormales, el mundo está poblado de historias paranormales y para eso hemos traído aquí al doctor Misterio, Juan David. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido al Buen Librero, ¿cómo estás? Gracias. En serio extasiado por el estudio, por tu contenido. Lo he estado viendo en estos días desde que me enviaste la invitación. Es muy, muy bueno. Has tenido grandes exponentes. Tu trabajo es muy chévere. Gracias. Y no, nada, feliz de estar aquí. Estas historias, o sea, ¿te las cuentan a menudo? Sí. De hecho, me las han contado desde que estaba estudiando para la carrera y sin preguntar. Ujú. Una de ellas, que es la primera que se publica en la cuenta, me la cuentan en el año 2010. Ya estaba yo trabajando como vendedor para una marca de galletas. A la par estaba estudiando diseño gráfico. Y una señora me dice, joven, usted sabrá que aquí se aparece la viuda negra. En la avenida Macocapa, fue una tienda muy antigua, un poco sucia. Pero mi chamba, pues, era venderle, ¿no? No había problema. Entonces, esta señora me dice, ¿no? ¿Sabes qué? A un vecino le pasó esto y me empieza a contar una historia que me dejó frío y le dije, ¿por qué me la cuenta? Y la gente me empezó a contar historias de diferentes lados, cosas también que me pasaron, lugares, ¿no? En lugares donde estuve. Pero ¿cuál es la historia puntualmente de la vida negra ahí? Bueno, la historia va sobre un vecino llamado Ramiro, que un día había estado tomando con sus amigos, regresa a su casa, ya un poco tomado, y al entrar a su casa se encuentra con una mujer muy bella, de vestido negro, de piel clara, ojos claros, rubia, y le dice, te estaba esperando, Ramirito. Ramiro la queda viendo, como estaba un poco tomado, dice, se me hizo, se le acerca y la mujer al instante que se sale de entre las sombras, se transfigura, se vuelve todo cadavérica, la cara chupada y se le quiere acercar, los ojos eran negros totalmente, el cabello pues, parecía que estuviera con telarañas, el hombre sale corriendo gritando y sale a la calle, se encuentra a la bodega, llega a la bodega de la señora y le dice, no, ayuda, ayuda. Y empieza a contarles lo que acaba de ver. Se le pasó la borrachera por el susto. Y la gente no le creía mucho, ¿no? Porque olía alcohol. Pero dice que escuchan, ven una sombra negra que sale y le grita y le dice, voy a volver por ti, Ramirito, pero con una voz ya gutural. Ujú. Todos lo vieron en esa calle, todos los que estaban en esa calle en aquel día, ¿no? Ramiro se fue y a las semanas aparece muerto en su casa, pues con espuma por la boca. Era la viuda negra. A todos le atribuyen su muerte a la vida negra. ¿Por qué? Porque lo encontraron en su cama, muerto con espuma en la boca, pues. Entonces, él ya había contado los detalles de cómo fue cuando ya estaba lúcido, lo que recordaba. Entonces, por eso es el detalle que la vecina me cuenta, pues, ¿no? Es Y... interesante esto que mencionas, porque justamente cuando hay algún tipo de borrachera, Ujú, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que la gente se suelte a contar este claro. tipo de historias. Y recuerdo también a un gran borracho que tuvo justamente una gran historia de terror, es el gato negro de Edgar Allan Poe. Wow. O sea, es esta historia de ese tipo que llegaba borracho, de pronto destruía todo lo que estaba a su paso en la casa y un día termina acabando con el gato y el gato termina generando una aparición. Son comunes las historias en las cuales de pronto hasta las mascotas terminan apareciendo y generando un tipo de experiencia paranormal. Mira, me ha llegado un par de historias, ¿ya? De gente que dice que su animalito regresa a despedirse. Que me dicen que, por ejemplo, una joven que de aquí de Lince, que me dice que cuando su perrito fallece, ella lo crema por el cariño que le tenía, lo tiene en una urnita, y a los días, ya había tenido otro perrito, el perrito empieza a mover la cola porque habían convivido, y se acerca a la ventana y empieza a jugar, pero jugaba como cuando jugaba con su amiguito que ya era mayor, que había fallecido. Entonces la mujer pues no dice, no, mi perrito vino a despedirse porque empezó a jugar como si estuviera con él, le hacía los mismos quecos, todo.
Y la mujer se puso a llorar nomás. Entonces me dijo, te mando esta historia, no sé si la cuentes. En algún momento de repente saldrá, porque la tengo archivada y con todos las historias que llegaron. Cuando yo lanzo el canal en el año pasado, justo en el mes de septiembre, ya voy a cumplir un año, dije, vamos a crear un lugar seguro para la gente que ha tenido estas experiencias paranormales. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque me di cuenta que en los comentarios de algunos videos que habían de corte paranormal, la gente se burlaba, se reía, y hay gente, pues, ¿no?, que tiene miedo a contar por cómo los van a tomar, ¿no? De repente los toman por locos, no los toman en serio. Entonces, creo este espacio en TikTok y se volvió como una bola de nieve, ¿no? Todo el mundo contándome sus experiencias al Instagram, mandándome a mí, me pasó esto en mi trabajo, me pasó esto en mi casa. Experiencias del ejército, que sí, algunas sí te dejan, pues, con la piel helada, ¿no? O sea, cosas que no me imaginaba que podían pasar. Y en lugares, ¿no?, cuarteles, apariciones en cuarteles, en el Fuerte Hoyos, en diferentes lados, ¿no? Y entonces todos han ido saliendo en la cuenta, pues. Es curioso porque la gente no quiere hablar de la muerte como si al hablar de la muerte esta apareciese inmediatamente y se manifestara de alguna manera, Claro. ¿no? No hay ninguna comprobación de que hablar de la muerte te va a hacer que te ocurra una experiencia paranormal. No como tal, pero para que te suceda, muchas veces, pues no tienes que cumplir tú con ciertos requisitos. O sea, hay personas que han sido escépticos toda su vida y hasta que les pasa. Ujú. Una vez que les pasa, ya todo cambia. Pues te dicen, no creía hasta. Me han llegado varias historias que me decían, yo no creía y me burlaba hasta que. Claro, siempre hay un hasta qué, Exacto. que marca un antes y un después. ¿Cuál fue tu hasta qué? No, me estaqué, no, yo desde pequeño. ¿Desde Pasaban pequeño? cosas, sí. El lugar donde nosotros vivíamos a Jesús María, con mi familia. Vivíamos a Jesús María, pero mi padre, pues, no tuvo una mala experiencia económica, ya por lo de los 80, lo que pasó, en la de los gobiernos de turno. Entonces, tuvimos que mudarnos a Caraballo. Fuimos Ese de Jesús gobierno, dicho sea de María. paso, fue paranormal también. Sí, sí. Los estragos que dejó, pues no, porque yo soy de los 90, pero ya mi familia, por ejemplo, yo recuerdo haber oído cuando el escuadrón Chavín de Huántar entró a la embajada, porque vivía cerca. Claro, yo también, yo Tembló. vivía... Oh, ¿Sabes por dónde vivía yo? Yo vivía por la residencial Ola Begoya. mira, Esta éramos que está... vecinos. Claro, mira, por ahí nos hemos cruzado. De Mira, repente. las coincidencias cósmicas, mira, justo para que la gente sepa, ¿no? El canal de él se llama El Doctor Misterio y él es 3.33. Sí. Tiene 33 años, yo tengo 33 años y mi productor que está ahí tiene 33 años. 33 años. 3.33, o sea, justo, la coincidencia es 333. cósmica. Y ahora también me entero de que vivíamos en el mismo barrio. O sea, Sí. yo vivía en la residencial Ola Begoya, Tizón y Bueno. Ah, Tizón y Bueno. Mira, yo vivía Claro. en Arnaldo Márquez. Ah, pero por ahí nomás. Claro, Tizón y Bueno está a la espalda. Claro, Arnaldo Márquez está más pegado a la Brasil. Claro, exacto. Claro, entonces yo vi en esa época por el tema del Canal 2, o sea, primero por el bombazo, Sí. o sea, que se rajaron todas las lunas y a partir de eso hubo una Claro. costumbre muy peruana de colocarle cinta scotch sí, o masking tape a las paredes, ¿no? Sí, sí. Y a las lunas, perdón, A las para lunas, que no para se... que cuando reviente no caiga y no dañe a la gente. Y claro, cuando ocurrió este tema de la embajada, yo estaba regresando del colegio, o sea, porque yo estaba en el turno tarde del colegio. Ya. Y claro, o sea, escuchabas todo, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo que estaba en casa y fue el sonido de la explosión y de ahí las noticias y era lo que habían entrado, pues no, a rescatar a los rehenes. Entonces nos mudamos a Caraballo, y en esta casa pues había bastante actividad paranormal, escuchabas sonidos inexplicables, te movían las cosas, escuchabas que empujaban las cosas grandes que habían afuera, como una carreta que tenía mi madre, de madera. Era como un cubo de madera con ruedas abajo. Nosotros le decíamos la carreta, jugábamos ahí de niños, pero eso mi mamá lo usó un tiempo, mi madre lo usó un tiempo para trabajar. Entonces, movían así, incluso replicaban la voz de mi padre. Wow. Recuerdo una vez que era un sábado que en aquellos años, en los 90, finales de los 90, un canal de televisión pasaba en el programa de Chespirito, en las tardes. A la 1 de la tarde. Sí, pasaba en el programa de Chespirito y recuerdo que estábamos viendo ese programa con una prima que nos apoyaba como si fuera nuestra niñera, nos cuidaba porque era mi hermana y yo, los dos niños. Y pues mi padre me llama desde el baño, eran las 2 de la tarde. Pero mi papá estaba trabajando en Jesús María. Entonces, era la voz exacta de mi papá, Juan, me llamó.
Mi prima le dio un ataque de risa, me dice, mi tío te llama. Yo imagino ahora que le dio el ataque de risa por el miedo, pues, ¿no? Y mi hermana me queda mirando asustada, pues, ¿no? Y me volvió a llamar, 2 veces me llamó. No, no hice caso. A mi hermana también, se escuchábamos una mujer lamentándose. Escuchábamos la voz de una mujer lamentándose. Y pues, después nos enteramos tiempo después que ahí habían sucedido, pues, no un asesinato y habían enterrado a una persona. De la policía vio el caso y todo. Pero ya cuando nos mudamos, no nos mudamos de ahí. Pero fue fuerte. Después nos llegamos a otra casa y en esa casa era más fuerte todavía. No era que nos siguiera, sino cuando yo me entero, ahora en el 2020, antes de la pandemia, me termino enterando la historia de ese terreno donde me mudé después, que es la casa de una tía. Cuando ellos llegaron y habían comprado el terreno, llegaron a verlo. Estaba en San Martín de Porres, límite con Los Olivos, Universitaria y Zaguirre. Dice que llegan y ven, pues, no, que habían huesos y habían amarres, muñecos amarrados, habían frascos con cosas adentro que apestaban, habían fotos quemadas, habían rezos escritos, habían ropas íntimas amarradas con muñecos, velas rojas, velas negras. Parece que un brujo había usado de altar ese terreno. Lo venden, lo compra mi familia. Y en las madrugadas te escuchabas claramente cómo los sofás los empujaban a las 3 de la mañana. ¡Bum! Los empujaban. Yo tenía 16 años y era adolescente. Mi padre tenía la costumbre, que en paz descanse, tenía la costumbre de orar hasta tarde. Somos de familia, bueno, siendo una familia pues no cristiana protestante. Entonces él, pues siempre tenía la costumbre de orar 1, 2 horas, oraba antes de dormir. Y yo me levantaba por el sonido de los muebles, ¿no? Y le decía, papá, ¿qué suena? Y mi papá me decía, no, es tu primo. Me decía, pero era todas las noches, pues. ¿Qué va a ser mi primo? No es que se vaya a puerquear todos los días. No, pues y justo se va a poner a acomodar los muebles de madrugada. No. Bueno, le gustaba la limpieza, quién sabe, ¿no? No, mi primo llegaba cansado de trabajar. Pero sí, esa casa fue muy cargada esa casa. Y había manifestaciones horribles. A mi sobrino lo molestaban. Mi sobrino en ese entonces tenía pues 8 añitos. Ujú. Lo molestaban muy feo. Escuchaban risas. Inexplicable, pero ¿por qué? Por lo que ya se había practicado en esa casa, pues, ¿no? Mi amigo Papo Cuentacuentos en algún momento me comentó, por ejemplo, que en el cementerio del Ángel se hacen tours y demás, y dice, hay todo tipo de brujería, hay todo tipo de manifestación, y estos brujos que hacen este tipo de cosas se llaman los brujos maleros, o sea, que hacen maldades, vamos a decirlo así, Sí. o sea, pero que el mal existe y se manifiesta, es. Sí, eso es cierto. Incluso en el presbítero hacen eso, Ujú. en el pabellón de los suicidas. Ujú. Yo, de hecho, con la agencia Friends Tour Perú, que amablemente nos dio gratuitamente un recorrido nocturno hace poco en el presbítero maestro, logramos captar una psicofonía justo ahí, pues, ¿no? Cerca de esa tumba, que fue el sonido de un cerdo. Entonces, se lo pregunté a Yossi Díaz Canseco, se lo pregunté a otros, personas entendidas en el tema y me dijeron, no, eso es un demonio. O sea, ¿por qué? Porque se escucha claramente, era el gruñido de un cerdo. Y la persona estaba hablando, la guía, el camarógrafo, estaba yo y estábamos ahí y no había forma de que se filtrara ese sonido. Y también se nos apareció una niña, pues, ¿no? En uno de esos pabellones. En las fotos lo vimos, no es que la viéramos físicamente. Aunque yo hice un live en TikTok, en la cuenta de TikTok éramos como 2000 conectados. Y me decían, la niña, la niña, la niña. Y yo dije, estos me están troleando porque sé que algunos son muy graciosos, ¿no? Y dicen, no, que sí, se movió esto. Porque cuando hago en vivos a veces la gente dice, oye, se movió los funcos de atrás se te movieron. Mentira. Pero justo en el lado, en ese pabellón donde ellos decían la niña de blanco, vemos la foto y sí, efectivamente, una niña de esa altura, con un vestido blanco y cabello negro. Y ahora, ¿a qué se debe esto? O sea, la energía se queda atrapada. Sí, yo entiendo que es eso, o sea, veíamos orbes. Cuando estábamos dentro escuchábamos murmullos. No era el único, estaba el camarógrafo voltea y me dice, oye, ¿escuchaste? Sí, le digo. Y la guía también, escucharon y se escuchaban voces. Y a veces teníamos la sensación que nos observaban. Por ejemplo, el presbítero maestro, pues es un museo, ¿no? Estamos hablando de que fue construido en la época de los virreyes, 1800. Hay tumbas que son de 1810, 1807, las primeras tumbas que están en el lado más antiguo del cementerio. Y estábamos por ahí y sentías que entre los bordes de los pabellones te hacen así. Y después se ocultan.
Incluso el camarógrafo en el pleno en vivo dijo, yo no quiero ir para allá, acabo de ver ahorita que alguien se ha escondido, decía. Y ya la gente, no, salgan de ahí, pero no, estábamos con Tú la sí, guía. digamos que ya has desarrollado cierta inmunidad para Mira, ese tipo de cosas, o y todavía hay cosas que te pueden eventualmente no, asustar. claro, es que siempre hay algo que te va a asustar. No, la persona que dice que no, no, o sea, en el fondo sabe que siempre te va a producir miedo porque es otra naturaleza. Estamos hablando de entidades, las que te producen miedo son entidades demoníacas, ¿no? Que su fin es hacer daño, ¿no? Y a la cuenta han llegado algunas historias de manifestaciones de esas entidades, pues, ¿no? Que cuando se manifiestan solo quieren dañar, lastimar a la gente. Ahora, las que son almas en pena, ellos sí, están, quieren manifestar algo, no han completado algo o tienen algo pendiente. Y son las historias que han llegado a la cuenta donde cuentan que, por ejemplo, un familiar regresa o no se va o los cuida. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que me llegó de la sierra del Perú, donde una obstetra está haciendo su serum ahí, recién llega, y pues parte del serum algunos doctores cuentan, ¿no? Es que los sacrificios que hacen, pues, ¿no? Entonces, tenía que dormir en la misma posta. Ahí estaba su cama, ahí estaba todo. Entonces, cuando ella llega, las enfermeras le dicen, doctorcita, acá pasan cositas, le dicen, ¿no? Tiene que acostumbrarse, acá se prende la radio sola. Pasa que el antiguo doctor, su colega suyo, que estuvo acá haciendo serum, falleció hace un año. Y es por eso que usted ha venido, le dice. ¿Por qué? Porque no podíamos estar sin obstetra, porque en el pueblo hay bastantes personas con embarazos, bastantes mujeres. Entonces necesitábamos a alguien que cubra esa especialidad. Entonces, la historia era de que el chofer de la ambulancia había tomado día antes y una mujer entra en preclance, que es un estado de parto que es riesgoso. Entonces, él no tenía las herramientas en esa posta. El doctor dijo, yo manejo la ambulancia y me la llevo. Sube la mujer, embarazada, se la lleva y pues la ambulancia era antigua. En una curva le falló, no sabía los trucos que tenía esa ambulancia para manejarla y se desbarrancan y los dos mueren, pues, ¿no? La mujer que estaba en proceso de parto y el doctor. Entonces dice que ese doctor tenía la costumbre de reproducir música, cassettes, en una radio antigua que había ahí, con música que le gustaba, ¿no? Baladas y esas cosas. Y a veces de la nada se ponían esas baladas y el cassette estaba guardado. Entonces, ¿quién lo sacaba? ¿Quién lo ponía? Aquí entra de creer o reventar, pues, ¿no? Ese dicho. ¿Por qué? Porque no hay respuesta lógica, no hay una respuesta lógica a estas cosas. Entonces, la doctora llega y cuando nace un bebé se activaba solito un juguetito para bebés que tenían ahí, se activaba solo. Para eso tenías que tocarlo, encenderlo y prenderlo. Pero se activaba solo. Era como que decían que el doctorcito, porque así le decían, el doctorcito está alegre porque alguien ha nacido. Porque justo antes de que él fallezca no Que no se había. alegre mucho nomás. No había. Antes de que él fallezca no había actividad paranormal en la posta. Entonces, a mí me llama esta obstetra, me cuenta su experiencia y me dice que lo más fuerte que vivió en esa posta fue que justo llega un caso de una mujer que estaba sangrando demasiado cuando estaba dando a luz. Dice que le salía como caño la sangre, entonces ella dijo, esta mujer se va a morir aquí. Se desesperó porque era su serum, o sea, no tenía mucha experiencia y no había alguien que la guíe. Se estaba desesperando y escucha la voz de un hombre detrás de ella que le dice, cálmate. Y ella sintió como que se tranquilizó en ese momento, pero a la vez le dio miedo. Y en ese instante, el sangrado termina. Uh, La mujer dejó de sangrar. Se calmó, ordenó sus ideas, la ayudó y el bebé nació. Y el niño ya tiene, pues no tendrá sus 5 años. No perdió la vida la mujer. En ese momento ella dijo, gracias, le dijo al doctor, ¿no? Ya te puede decir, así le dijo, le nació decirle, gracias, ya te puede decir, me has enseñado todo lo que podía aprender. Pero de cuando en cuando dice que se prendía la radio igual. Hasta que ella se regresó a Lima cuando terminó su serum, pues, ¿no? ujú. Pero, o sea, hay casos así, ¿no? De entidades buenas, que no entidades, no son personas buenas, que en vida, pues, no sienten que no hicieron o no concluyeron la labor que tenían que hacer, pues, ¿no?
se manifiestan así. Debe de haber definitivamente alguna dimensión, o sea, que no se Sí. explica dentro del mundo El mundo espiritual normal. es muy amplio, sí. Mira, yo soy de familia protestante y yo crecí con la idea de que todo se dividía entre demonios y ángeles. Y los fantasmas son demonios. Todo lo relacionado a la Reina Valera del 60, que era la Biblia por excelencia, ¿no? Las asambleas de Dios. Y le tenían miedo a las traducciones actuales, a las diferentes traducciones, ya sea la Peshita, la Vulgata Latina, las diferentes traducciones que hay de la Biblia que son más apegadas al original. Por ejemplo, este tema que dice en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús le dice a uno de los ladrones, de cierto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, en otro evangelio dice que el Señor bajó al infierno y le quitó las llaves del Hades al demonio y regresó. Entonces ahí, si uno lo ve así, como que hay una contradicción, porque ¿por qué le dice hoy si después, pero no se fue instantáneamente? Pero en una traducción ya más actualizada, con gente más docta, ¿no?, en el tema, ven que ahí había una coma, que la Valera se había olvidado, ¿no? Que de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el reino de los cielos. Ujú. Entonces, en la Biblia misma se mencionan fantasmas, como cuando los apóstoles están en la balsa y dicen, pues no, ¿quién? ¿Eres un fantasma? El Señor Jesús, le dicen eso. Si uno le preguntaba sobre eso a un pastor antes, cuando yo era adolescente o niño, todos decían, no, tú tienes que creer solamente esto, porque no sabían qué responder. Pero ahora con el tiempo llegué a un ministerio donde sí se tocan estos temas, donde se han estudiado a profundidad, son teólogos, ¿no?, que han tenido estudios más a fondo. Entonces llegan a esta conclusión, ¿no? El caso que también que es debatido muy fuerte sobre la bruja de Endor, que se habla en el primer libro de Samuel, donde el rey Saúl consulta a una bruja y hace que el espíritu de Samuel regrese. Muchos dicen que es un demonio, pero tenía las características del espíritu de Samuel. Ujú. Entonces, y le dice que mañana tú y tu hijo van a estar conmigo, le dice. Y efectivamente, al segundo día muere Saúl y Jonathan, los dos mueren. Entonces, el mundo espiritual es muy amplio. Y uno, si lo va a ver de manera lógica, no lo puedes entender, pues, ¿no? Por ejemplo, me han llegado casos de gente que trabaja en la morgue. Me ha llegado uno de Bolivia, que ya va a salir en la 4ª temporada. Bueno, estoy en la 3ª temporada, pero le cambié el intro por un tema de TikTok para evitar un tema de Shadowban. Ya no digo la presentación clásica, no, 3 y 33, 3ª temporada, ¿no? Sino incidente. Y Eso es algo que yo quería rescatar y revalorizar bastante, porque muchas de las cosas que tienen que ver con fenómenos paranormales y demás apelan mucho a la narración oral, y eso es algo que se está retomando. Las narraciones orales importan un montón, y la forma como te lo cuentan. Exacto. O sea, yo puedo contarles a ustedes, de hecho, seguramente, no sé si me pararon o no me pararon bola al inicio cuando conté mi anécdota rarísima, pero las narraciones orales en ese sentido cobran una importancia tremenda, ¿no? O sea, en tu caso tú eres locutor. Sí. Además, o sea, tienes ahí un Sí. Locutor comercial, he trabajado en eso, pero dije, no, hay que atraparla. Ahí le sacaste la vuelta al tema. Hay que atrapar a la gente. Oye, pero estuvo muy interesante tu experiencia. ¿Cómo así? ¿Cómo pasó? O sea, es una cuestión, o sea, a mí me han pasado cuestiones así bastante puntuales, manifestaciones. La primera es esa. Luego, en algún momento cuando me fui a Huaraz, estábamos saliendo de Yungay. O sea, sabes que ocurrió el terremoto, claro, y todo el tema de demás. Ya era más o menos entre las 6:30 y 7 de la tarde. O sea, ya estaba cayendo la noche. Y un frío pero tremendo, viento helado. Claro. De ese tipo de viento, o sea que no solamente abrigándote, sino que te cuartea la piel y demás. Por el nevado. Pues. Entonces, saliendo, justo la guía nos dice, apúrense por favor, porque a esta hora ya empiezan a pasar cosas. Uy, no. Entonces, cuando me dice eso, yo, chico, no pasa nada, vamos para acá. No sé cómo volteo y veo como si hubiese un flash de luz, ¡pim! O sea, pero de esos que te ciegan. Claro.
O sea, y no fui solamente yo, o sea, todos mis amigos que estaban conmigo en ese momento, es como que todos, pucha, regresamos muy asustados. Ya. Y la guía nos dijo, es normal porque hay manifestaciones y todo lo demás, ¿no? Y nos habían contado historias de lo que había ocurrido con el terremoto. Pero a lo que voy, o sea, con todo esto es que la relación, o sea, entre lo paranormal y la literatura y la forma como se cuenta importa, e importa un montón. De hecho, había hablado de Edgar Allan Poe, un gran Sí. exponente en el tema. Aquí en el Perú, Clemente Palma. Si vamos un poco más atrás, el mismo Ricardo Palma, con las tradiciones, Sí. habló un montón a propósito de una serie de temas, ya referentes más actuales, Hans Rothgeiser, a propósito de Requiem por Lima, una trilogía, Terror en San Borja, Lenin Solano ha publicado un libro que se llama No le reces a los muertos, en la cual justamente una pareja va al cementerio Père Lachaise en París y deciden retar a la tumba de Oscar Wilde, ¿no? Supuestamente todo el mundo le deja besos en la tumba a Oscar Wilde y es una forma de recibir como una especie de buena fortuna. Esta pareja dice, no, nosotros vamos a tirar en medio de la tumba y amanecen muertos y a partir de eso se generan toda una serie de pesquisas, ¿no? Claro. Que ya se transforma en una novela de terror policial, ¿no? ¿Por qué murieron? Claro, porque murieron. Historias que me han contado también que tienen que ver con leyendas del norte, por ejemplo, que son un montón. Salas, del lado de Lambayeque. Cementerios, ¿no? Sí. En Pacasmayo, ¿no? Te cuento una al toque nomás Claro. y ahí pasamos a hablar a propósito de esto. Me gustaría hacer eso en algún momento, o sea, hablar un poco a propósito de las historias y qué tanta relación tienen, o sea, con cosas que te han pasado o que tienes en carpeta, ¿no? Un par de amigos estaban borrachos, justamente me lo habían contado en Pacasmayo y salieron al cementerio de Pacasmayo que está ubicado en la parte de arriba. Ya. Entonces, deciden, bueno, ¿sabes qué? Te pago 50 soles, le dices, y vas y clavas una cruz en medio de una de las tumbas que estaban por ahí. Ya, dice, yo la hago. El pata va, o sea, arman su cruz de madera así, el pata la clava y su amigo no regresa. Espera media hora, 20, y lo encuentra desmayado al costado. ¿Y qué había pasado? Encuentra que la cruz se había clavado, pero en el poncho del tipo. Cuando había estado intentando huir, había pensado que alguien lo había estado jalando y se desmayó del susto, ¿no? Bueno, sí. Fuerte. Fuerte porque imagínate la situación de que tú estar así y claro, y que te piensas jalen. que te estás jalando por profanar su tumba, ¿no? Claro, que puede ser también, o sea, no creo que haya sido casual. No. Lo más probable es que no haya sido casual. No creo que haya sido casual. Mira, esto me recuerda a un caso que llegó de la cuenta de una seguidora. Su padre es trailero acá en el Perú. Su padre, cuando está en ruta, tiene la costumbre de, cuando ya está cansado, ubicar un cenotafio en la carretera. ¿Un qué? Un cenotafio, una cruz, esas casitas Ah, de cemento con la crucecita encima donde hay un ¿tú nombre sabes de alguien que que falleció ahí. recién ahora descubro cómo se llaman? Cenotafio. Cenotafio Sí, se le llama. exacto. Ya. Entonces, encuentra uno y se estaciona, sale, le hace como un pago a la tierra, le pone coca, le pone caramelos o licor o trago y le dice, por favor, con todo respeto, quiero descansar aquí, cuídame de cualquier accidente, cuídame de ladrones y permíteme descansar, ¿no? No me molestes. Y aquí te dejo un pago. Dice que en una de esas anécdotas es que estaban por Ticlio y dice que estaba en plena carretera, llega por Ticlio, ve un cenotafio, estaba que se moría de sueño, se estaciona, duerme. A la mañana siguiente se va a un lugar donde con sus compañeros solían pues desayunar en la carretera y se encuentra pues no con un compañero que le dice, oye, vamos a poner un apellido, oye, Guzmán, le dice, tú eres bien malo, ¿no? Le dice, ¿y el por qué? ¿Cómo vas a dejar a tus chacales arriba, en pleno frío, sin polo? O solo con polo manga corta. Uno con polo manga corta, el otro sin polo y el otro mirando ahí. ¿Cómo lo vas a dejar afuera en el frío? Y él le responde, ¿no? Pero yo viajo solo. Y le dice, pero yo he visto a 3 personas, uno me quedó mirando. Dice, uno estaba sobre tu carga, el otro estaba de pie al lado del camión y el otro estaba a un costado. Le dice, he visto a 3 y el que estaba sobre tu carga estaba sin polo. Me dice, ah, no, son mis almitas que me cuidan. Y esa historia, pues cuando me la cuentan yo me quedé, wow, dije,
O sea, dice, y mi papá no es una persona de inventar, mi papá es una persona bien seria, pero en estos temas tiene mucho respeto, me dice la joven, pues, ¿no? Pero nos contó esta historia y me dice, pasan, pues, ¿no? Y me imagino que como él va con respeto, lo han cuidado. En cambio, la historia que tú me cuentas, él ha ido por un reto, una broma, y pues le jugaron mal, pues. Sí, pues, ¿no? Por ejemplo, este tipo de triquiñuelas que quieres hacerle, ya sea a un espíritu o en este caso al demonio. Voy a citar literalmente a Don Dimas de la Tijereta Ya, de Ricardo Palma, o sea, claro. una de las tradiciones peruanas, ¿no? En Don Dimas de la Tijereta, ¿qué es lo que pasa? Existe este chico que quiere engañar al diablo, o sea, no con la intención de engañarlo, sino con la intención de dejarle su poncho y a cambio de eso el diablo hacerle una especie de favor, ¿no? Él le da su alma y lo que él entiende por alma es almilla. Claro. ¿No? Que es lo que colocaba con el poncho. ¿Existen historias relacionadas a gente que ha intentado engañar al A una demonio? entidad. Sí. Mira, hasta ahorita no me ha llegado, pero yo creo que sí van a llegar, porque llega de todo. Me llegó una historia, pero, a ver, esta historia yo la tomo con pinzas. No la he sacado por las confesiones que tenía, Ujú, pero es fuerte. Esta historia sucede en un pueblito de Piura, ujú, hace unos años, 10 años. Oh, no, no, no. 10 años no, hace poco ha sido, hace poco. Estaba confundiendo con otra. Hace ya casi unos 10 meses. ujú. Me escribe esta persona desesperada. Me dice, cuéntalo porque yo ya no lo voy a contar. O sea, yo ya no... A mí me matan cualquier día. Me escribe un hombre que se dedicaba al mundo del AMPA. Un hombre delincuente. Que estuvieron, por la época de la pandemia, estuvieron muy bajos, no tenían que robar. Ujú, No tenían ingresos. No habían a quien extorsionar porque todos estaban pobres en ese pueblo. ¿Qué hicieron? Justo acababa de llegar a la iglesia católica del lugar, había llegado una imagen con oro. Entonces uno de la gente de su banda le dice, oye, hay que llevarnos pues las cosas de oro, ¿no? Y él le dice, no, 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 pero hay que respeto con la iglesia. ¿O cuál iglesia? Si ahí no está Dios y el cura es tremendo borracho. Ya, está bien. Aceptan. A las 12 de la noche se les ocurre entrar a la iglesia, cuando ya no había nadie, ni sacristán, nada. Entran. Lo primero que ven, dice que ven como de los altares, las estatuas de yeso se bajan, toman movimiento y sus caras se deforman. Uno, al ver eso, cae fulminado al suelo. Cae al suelo. El segundo, corre. También muere. Entonces se logran robar, él y su amigo, se logran robar una crucecita de oro. Se la logran robar. Se van muy asustados y le dice, llévatela, le dice a su compañero, no, llévatela, yo no la quiero. Si la vendes, pero yo... No sacaron los cuerpos, los dejaron ahí, porque estaban sumamente asustados. El detalle está que al día siguiente su amigo, él narra que su amigo amanece muerto, pues, ¿no? Muerto en su casa, agarrado con la cruz acá. Y entonces él me dice, no, yo no, yo he matado personas, yo he hecho esto, hizo afirmaciones muy fuertes. Entonces yo no iba a sacar ese contenido porque no hay forma, pero la historia está ahí. Y en la cuenta de Instagram existe, pero ya no me responde, pues. Y le escribo siempre, oye, pero dime. Primero pensé que era una broma, pero le escribía y ya no me responde, ya no me responde. Ya cuando suelen haber bromistas que me han querido sorprender con el clásico audio de La Llorona, ¿no? Me mandan, me dicen, mira, grabé un condenado y escucho y es el clásico audio mexicano de La Llorona. Te han timado, le digo, ese no es La Llorona, ese no es un condenado, ese es tal video, tal lugar, ahí está, toma el URL, míralo, te han timado. Y después se reían, no, sí, queríamos bromear, nada más. Porque hay gente así, Hay gente que quiere hacer hora. sí, y hay gente que me manda y después al tiempo quieren ver mi reacción, y como no les respondo, me dicen, no, sí, era una broma. Pero no, pues. Y yo le sigo escribiendo y hasta ahorita no me responde. No, no. Entonces, Esperemos que no le haya pasado esperemos que nada. no le haya pasado nada, pero me dijo, en la iglesia eso no era Dios, decía. Lo que vimos no era Dios, O sea, en la iglesia no se roba. no se roba. Te puede ir mal, Y evidentemente. le fue mal, porque los dos murieron y
o sea, y a él no sé qué le habrá pasado a esta persona. Pero sí, sí me ha pasado varios de lo que te conté, retomando lo que dije hace un momento, varios de que quieren hacerse los graciosos y me mandan esos audios. O personas que caen en la broma de otro, ¿no? Recuerda que puedes hacer tus compras virtuales en Busca Libre, la librería de internet que está al alcance de un clic y que pone todos los títulos al alcance de tu mano. No te pierdas las ofertas de Busca Libre y El Buen Librero porque pronto tendremos novedades. Busca Libre, la librería que no sabías que necesitabas. Mira, grabé esto, toma. Y quizás lo verán como crédulo. Ah, ¿tú crees en eso? Te voy a bromear, pues, ¿no? Me voy a burlar de ti a escondidas. Pero no, no. Yo sabía investigar de eso. Sigo a varios creadores de contenido de esto, como Douglas Castro. Me gusta bastante su contenido porque él desmiente varios mitos, ¿no? Investiga muy bien. Entonces, de ahí encontré que ese audio de La Llorona clásico, del lamento, es de una mujer, ni siquiera es de una entidad. Una mujer con problemas mentales en México que está llorando fuera de un hospital porque no la dejaban entrar a ver a su familiar. Pero una persona ya mayor con problemas mentales que llora, pero su lamento da miedo, pues, porque Claro. imagínate en la noche escuchar a una mujer llorar así, encima está lloviendo el lugar donde está, pues, ¿no? Pero bueno, Que en México, digamos, también se tiene otra concepción a propósito de lo que es la muerte. Justamente el Día de sí, Muertos le rinde tributos. claro. Hay toda una cultura relacionada a la muerte que siento, acá en el Perú al menos, nos es ajena como tratar de normalizarla. O Claro, sea, es que ellos, hasta donde tengo entendido, por las personas de México que me han escrito para contarme historias, sus experiencias, ellos están muy arraigados por su cultura precolombina, pues, ¿no? Que ellos tienen mucho de eso. En cambio, en el Perú no, se ha perdido bastante eso. Pareciera que fuera, más es la católica la que está arraigada acá. Pero ellos mantienen eso, por ejemplo, en Veracruz, en Tamaulipas, hay varias ciudades donde tienen bien arraigado. Pero, por ejemplo, Veracruz es una ciudad que tiene mucha brujería. Mucha. Hay una cueva que le dicen la cueva del diablo en Veracruz, ujú. donde hacen pactos con el demonio, pues, ¿no? Se aparece. Y hay varios creadores de contenido que se han creído graciosos, han ido y han salido pero orinándose o haciéndose encima. Por ejemplo, hay una autora aquí que es Ana María Labatelli, Ya. escribió la historia de la Casa Matusita. ¿Qué onda con la Casa Matusita? ¿Qué pasa ahí, por Mira, ejemplo? la casa Matusita, se dice muchísimo sobre la casa Matusita. Lo que yo hice, lo que yo supe, fue que se hizo un mantenimiento en el 2018. Entonces, con amigos que son periodistas, dije, oye, apóyeme, ubícame la empresa. Entonces me dijeron que ellos fueron la segunda. Los ubicaron y le dijeron, no, nosotros fuimos la segunda, nosotros lo hicimos de día. Pero hubo otra que fue contratada que lo hizo, para que lo haga de noche para demostrar que no pasa nada. Y ellos dejaron las herramientas, pues se fueron huyendo. Esa fue la historia que se publica en la cuenta, pues. Porque no, me dijeron, mira, te voy a contar lo que pasó, me dijo el contacto, ¿no? Pero no quiero que salga ni mi nombre, ni el nombre de la empresa, nada. Y así lo hice. ¿No? ¿Pero qué fueron a hacer exactamente? Remodelación, los contrataron para hacer una remodelación interna. ¿Por qué? Porque no querían demoler la parte de afuera. Querían que se mantenga. Pero por dentro, todo nuevo. Abajo hay una farmacia, ¿no? Abajo funciona mi banco, Ah, mi banco. claro. Entonces, se les apareció una entidad femenina que los votó. Pero primero un hombre, escucharon un hombre. Tenían ¿cómo se llama? Escapularios bendecidos, Ujú. pero no les sirvió de nada, pues. Salió y uno de ellos salió botando espuma por la boca y se fueron, dejaron sus herramientas Pero ¿cuál incluso. es la historia en sí de la Casa Matusita? Mira, Era la historia de una familia, ¿no? claro, hay una de un hombre que era muy malo con sus trabajadores, ¿no? Que los golpeaba, los trataba muy mal. Y estos, pues, en venganza les dan psicotrópicos, pues, ¿no? Supuestamente querían solamente adormitarlos. Pero esta droga fue muy fuerte y se terminaron matando entre ellos. Ujú. Cuando la persona entra, ve todo el baño de sangre que habían hecho. Y ya, pues, no, en vista de eso se siente culpable y se suicida. Hay otro también de un hombre que encuentra a su mujer con el amante ahí, y los mata y se mata. ¿No? Hay varias historias ahí sobre la casa Matusita y toda una leyenda. De hecho, cuando hicimos el recorrido del presbítero maestro, no ignoraba todos esos asesinatos que han habido en Lima por amor.
No, incluso creo que han hecho una serie en la televisión, en Canal N creo que, no, en Movistar creo que era. Sacaron una serie de los asesinatos de una cantante criolla que fue asesinada por por un admirador, que la mataron a los 20 años, creo, 18 años. Después de un, ¿cómo se llama? Barbero chino que mató a 10 jóvenes, Ujú. que también está ahí, que se suicidó. A mí no me agarran vivo, se suicidó. Entonces, o sea, leyendas así similares, porque dicen que son leyendas porque algunas no se comprobaron, otras sí, pero son las que van alrededor de la casa Matusita, pues, ¿no? También se dice que ahí no pasa nada y que en la época de los 60 o 70, enfrente fungía un edificio fungía de la Embajada de Estados Unidos y que era como que la Guerra Fría, de que de la casa Matusita se veía perfectamente para adentro y para evitar el espionaje se crea toda esta historia. Pero no, pues no, sí hay actividad, claro. Sí hay actividad paranormal, es comprobado ¿Has que estado ahí hay. en un momento? No he estado ahí, pero por lo que me contó la persona que fue a hacer, con el susto con el que me cuenta, no, sí se nota que sí lo ha vivido. Es real, por eso la cuenta se llama basada en hechos reales, Ujú, 373, porque la historia es real para quien lo vivió, para quien ujú. lo cuenta, ¿no? O sea, me han llegado un montón de casos que no he descartado por cómo no lo narra, cómo lo relata, que es inventado y hay otros que no. Por ejemplo, uno que me llegó muy fuerte del estudio Pachacamac de América Televisión, Ah, donde está hasta ahora ahorita, la sí, sede. y ahí hay bastante actividad paranormal, pero no lo pueden decir, por lo menos los que están trabajando, pero los ex trabajadores sí lo dicen, lo cuentan. Y me contó un agente de seguridad que él entró reemplazando a uno que cayó desmayado botando espuma por la boca, lo encontraron así, a la mañana siguiente en el estudio de Esto es Guerra, lo encontraron en medio de botando espuma por la boca. Se lo llevaron a la clínica y a su familia le dijeron otra historia y a los trabajadores le dijeron que prohibido decir lo que pasó. Ujú. Este hombre cuenta su versión, pues, ¿no? El que estaba en el suelo, cuenta que vio a un hombre sin cara, parado ahí. Volteé y eso era un hueco, como si se hubiera disparado en todo esto. Entonces la impresión fue desmayarlo, pues, ¿no? Y lo que le pasa a este agente de seguridad que reemplaza al que renunció, ¿no? Que reemplaza a él, era que él estaba en un lado donde no había luz, en una puerta que para ingresar te avisan por radio, para que la tienes que abrir. Entonces él estaba de noche y la rutina era que venga un supervisor y lo supla por 20 minutos que él duerma, se levantaba y seguir la amanecida, pues, ¿no? Entonces él lo ve llegar, se sienta, ya voy a descansar y mueve la cabeza, no, pero está oscuro, sumamente oscuro, no lo ve. O sea, ve la silueta, estaba vestido similar, entonces fue y se acostó. Y de ahí lo llaman, oye, no, oye, te están buscando hace rato, le dicen. Y él agarra y dice, no, pero el supervisor me ha venido a, a- a hacerme el relevo. No, le dice, por las cámaras hemos visto que tú has movido la cabeza y te has acostado. Porque él ha ido y no te ha encontrado. Y lo sancionaron incluso por eso. Fueron a ver las cámaras y efectivamente, pues no, él se ve que está hablando con alguien, Ujú. pero no había nadie, pues. Y él se acuesta seguro de que alguien lo está supliendo, pero no había nadie. Entonces estas cosas pasan ahí, pero la gente no cuenta, pues o quizás por un tema de imagen, pues, ¿no? Por un tema de evitar que se creen este tipo de cosas, pues, ¿no? Claro, o sea, también, o sea, hay un tema ahí donde lo inexplicable no es explicable, entran a tallar las leyendas y algunas, Claro. imagino que con el tiempo se acentúan, otras también pasan desapercibidas. Lo que sí es cierto es que en el centro de Lima, sobre todo en el centro de Lima, han sido escenarios de Uf, muchas historias crueles, violentas. sí. El otro día justamente hablábamos con Florencia Canale, autora, a propósito del asesinato de Bernardo de Monteagudo, ¿no? Ya. Que supuestamente lo agarraron mientras estaba yéndose a ver a un amante y Bernardo de Monteagudo murió justamente en una escena bastante violenta. Cuestión que era bastante común, o sea, en inicios de la República e incluso fines del virreinato, que los crímenes a luz pública eran descubiertos pues al día Claro. siguiente y las circunstancias no quedaban especificadas. Ujú.
Pero imagino que ese tipo de muertes así tan violentas generan algún tipo de efecto en Sí, algún momento, ¿no? fuerte. Por ejemplo, me escribe una ingeniera residente, en aquel entonces, en el año 2009, que trabajó en el año 2009 en la construcción de la estación central del Metropolitano. No, ella me escribe y me cuenta todo lo que se vivió ahí. Que justo en la tunelación se encuentran con una pared, un lado de la pared de las bases del Panóptico de Lima. Entonces dice que cuando se encuentran con esto, todo el trabajo cambió. Empezó a haber mucha actividad paranormal en las madrugadas, era imposible trabajar porque veías personas ensangrentadas pasar de un lado a otro y desaparecer en las paredes. Pero solo los veías pasar. Pero quienes sí los tocaban o sí molestaban era una mujer con un vestido de época de la mano con una niña. O a veces solo la niña. La niña se reía, la niña movía cosas. Entonces esto le sucede a su jefe de ella, que era el ingeniero. A las 2 de la mañana él estaba viendo los planos para la tunelación que salía para el lado de la Plaza San Martín. Estaba viendo todo eso y en su laptop. Y pues dice que escucha que en los anaqueles se empiezan a mover. Pues no, bla, 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 se empiezan a mover. Entonces él ya había escuchado estas cosas, pues no, ya sabía de esto. Entonces empieza a escuchar una risa infantil que lo rodea. Y él se le empieza a escarapelar la piel, pues no, le empieza a dar miedo. Entonces lo que él hace es que tener la mirada centrada en la pantalla, no quiero ver alrededor porque no quiero ver qué es lo que está pasando, hasta que escuche la risa demasiado cerca. Cuando la escucha demasiado cerca, lo que él hace ya no puede, levanta la mirada un poco por sobre la pantalla y ve que en el borde del escritorio, deditos blancos, así puestos sobre el escritorio, y unos ojos completamente negros observándolo, ¿no? Se levanta, se sonríe y le dice, ¿tú sabes dónde está mi mamá? Le pregunta. En ese momento el ingeniero pegó un grito, se levantó y se golpea con un archivador de documentos, que son esos muebles que se abren así, una gaveta, se golpea la nuca y cae al suelo. Por el sonido del golpe entran los trabajadores, entra esta chica y lo atienden, lo llevan a una clínica. ¿Cómo se enteran de esta historia? El día siguiente le cuentan lo que pasó. Porque el grito los alertó y el golpe, Las vamos a clínicas son verlo. otros lugares donde hay bastante actividad, ¿no? Sí, Sobre todo porque, sí. o sea, usualmente, a veces por responsabilidad o no responsabilidad de los médicos, ocurren cosas, o sea, gente muere incluso. Sí. Entonces, evidentemente hay actividad paranormal ahí también, ¿no? Sí, por ejemplo, en lo personal a mí me sucedió algo bien, bien fuerte. ¿Cómo así? En el 2014 mi madre estaba en la clínica San Gabriel. Ujú. Ya mi madre la estaban dializando recién, pues, ¿no? Mi madre ya falleció en el año 2015. Pero yo estaba con una ex enamorada, me quedé hasta tarde. En esa noche me tocaba quedarme a dormir con mi mamá. Llegué cerca de las 11:20 de la noche. Llegué, la gente de seguridad me preguntó a qué cuarto iba, le dije, incluso llevé un Pizza Hut que había comprado para compartir con mi mamá, ¿no? Entonces lo llevé escondido, obviamente en la mochila, pero creo que se notaba. La cosa es que yo entro y es sumamente oscura de noche, la clínica, sumamente oscura. Solamente recuerdo claramente que la alumbraba un dispensador de alimentos, nada más. Ujú. Esos que metes un sol y sacas una Claro. galleta. Ya, eso es lo único que alumbraba el pasadizo. Ya, pasé y a la parte de atrás donde hay un tragaluz, ahí están los ascensores. Presiono y sube y había un hombre con bata que estaba mirando la pared del ascensor, o sea, dándome la espalda. Ahí yo entro y normal, dije, en mi mente ni por acá que era algo paranormal, ¿ya? En el siguiente piso sube un doctor, pero cuando el doctor entra, yo vi que sus ojos se hacen así, pues, ¿no? Y se para a mi lado. Entonces, llegué al piso donde está mi mamá. Cuando bajo, el doctor baja detrás mío y me agarra el hombro cuando sale. Me jala y dije, pucha, ya se da cuenta que traje la pizza. Dije, pues, ¿no? Porque de repente Ujú. se ve cuadrada mi mochila. Es lo que yo pensé. Y el doctor me dice, ¿tú también lo viste? Me dice. Cuando me dijo eso, me recorrió un frío desde acá hasta acá por el... Dije, ay, miércoles, ¿por qué me dijo eso? ¿Vi qué? Vi que le dije a la persona que estaba ahí, me dice, yo lo acabo de dejar en la morgue, me dice, en la plancha, me dijo. Ya, obviamente en la morgue. Es imposible que esté ahí.
¿por qué me dice esto, doctor? Disculpe, joven, me suelta y ya yo me voy al cuarto de mi mamá. Pensando en eso, y dije, yo imagino que su reacción ha sido esa. ¿Por qué? Porque él, los nervios o el miedo, porque hay doctores que sí no tienen miedo, pero me imagino que la situación, estar solo en la clínica a esa hora de la noche y ver eso, ¿no? Ahora me imagino ser médico como que también te Tiene que, ponen te autos. preparan, te preparan. Yo tengo una amiga que es ya doctora en el Baiza y sí los preparan. Dice, me cuenta una práctica que tiene un doctor que enseña, no recuerdo qué universidad es ella, pero que los hizo quedarse en la morgue, ver un cadáver que le estaban haciendo la autopsia y de la nada ella me cuenta que estaba ella y estaban 5 compañeros más y el doctor estaban detrás, en el lado de donde hay una luna y ahí Ujú. están haciendo la autopsia. Y me cuenta que dice que se empaña todo, es como si hubiera calor. Y delante de ellos se dibujan dos manos así, dos huellas de manos, bla, y se arrastran hacia abajo. Una de las chicas quiso correr y el doctor la queda mirando y ya se queda ahí. Y le dice, ustedes tienen que acostumbrarse y tienen que aceptar de que hay vida después de la muerte. Nuestro trabajo es mantenerlos con vida. Pero también tenemos que aceptar que van a pasar este tipo de cosas. Y cuando pasen tenemos que tener el aplomo y los nervios de cero para poder tranquilizar a los familiares o a alguien que esté con nosotros. Eso es lo que le dijo el doctor, el Ujú. profesor, ¿no? El catedrático. Y pucha, cuando me contó eso, dije, y en ese entonces ya mi madre ya la habíamos trasladado a la clínica Loaiza. Cuando me cuentes eso, le digo, no me cuentes eso. Le digo, porque yo estoy en el Loaiza con mi mamá, le digo, sí, pues He amigo. escuchado algunas historias a propósito del seguro social, justamente del hospital del empleado. Sí, a mí me llegó una de Rebagliati, pasa de que había esta persona cuando era niño, recuerda que dice que acompañó a su mamá. Su mamá era agente de seguridad y estaba en una zona de Rebagliati que estaba en ese momento, en aquel entonces, estaba en mantenimiento. Entonces esta persona dice que su mamá se despide, ¿no?, de su compañera porque estaban solo las dos en esa ala y se va la chica y la señora se queda sola. Entonces su trabajo de la señora era ir y apagar todas las luces Ujú. y regresar y las que estuvieran encendidas y dormir ahí porque le tocó hacer en ese día amanecida y no había con quién dejar a su hijo. O sea, la persona en ese entonces era el niño, pero es la que me envía la historia, ¿no? Su experiencia en ese hospital. Entonces dice que su mamá se va, cuando regresa, ya vamos a dormir, hijito, le dice, ya era tarde, ya se acuestan y suena la puerta. Cosa que era imposible que pase, pues. Era imposible que pase. Entonces, lo que el niño le dice, lo que en ese entonces a él se le ocurre decirle es mi abuela. Su abuela había fallecido antes que él nazca, pero él dice, es mi abuela. No, hijito, no hagas caso, duerme. Más fuerte tocan. Entonces la mujer estaba que se moría de miedo, la mamá de la persona que me cuenta. Dice que se para y abre de golpe, prende la luz, abre de golpe y no había nadie. Entonces, hijito, voy a ver si alguien se ha metido, le dice. Prende su linterna y se va. Dice que el niño se queda viendo así y entonces ve como de las sombras del lado de enfrente sale una anciana con bata. Dice que tenía los ojos bien hundidos y casi blancos, la iris, como si tuviera cataratas. Ujú. Y lo queda mirando y le dice, ya es hora de dormir, le dice. Y él le responde, y yo recuerdo que le respondí claramente, voy a dormir cuando mi mamá venga, le dice. Entonces, en ese momento la entidad se da vuelta y se va flotando, ahí se da cuenta que se va flotando porque no le ve los pies, se va flotando hacia allá, pero no le dio miedo. Dice, no me dio miedo, yo vi cómo flotaba, pero no me dio miedo. Ya cuando yo tengo 14 15 años y me pongo a pensar en esa anécdota porque se me quedó bien, bien marcada en la cabeza porque en toda mi niñez creía que había personas que podían flotarme. Toda mi niñez creí eso. ¿Por qué? Porque yo vi a esa mujer flotar. Hasta que cuando ya entré en razón de que es imposible, me di cuenta y ahí recién me dio miedo, dice. Recién me dio miedo, cuando ya era adolescente. Es lo que me dice esta persona cuando me envía esa historia. Pero eso justo le pasó en el hospital del empleado.
Ahora, hay una enfermera que me ha escrito, que también le ha pasado algo ahí, pero todavía no me envía la historia. Me dice, oye, soy enfermera en el hospital de Rebagliati, tengo una historia. Hasta ahí nomás lo dejo. Ahora, con todas estas historias se puede hacer buena literatura, ¿no? O Mira, sea, yo hasta ahorita... tenemos una tradición muy rica. O sea, el otro día, justamente conversando con un amigo, decimos, historias paranormales hay en todos lados, pero Claro. sobre todo aquí en el Perú, o sea, epicentro del gobierno español, donde ha habido la Santa Inquisición, ha habido torturas, ha habido muertes. Hay un montón de historias que se pueden Claro. recontra explotar. Y también de la tradición, digamos, de andina y de la selva, ¿no? Sí. En la selva tienes la jarjancha, aquí en la, no, perdón, en En la la selva sierra, está... la jarjacha. En La sierra jarjacha es está en la sierra, en la selva Chuyachaki, está el tunche. Tunche. O sea, hay un montón, el muki, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden explotar, ¿no? Y son historias, pues, que, claro, tú escuchas y dices, pucha, de la narración oral se puede tranquilamente pasar el escrito y Claro. eso, pues, es un universo alucinante. Sí, eso es muy cierto. Yo más adelante, cuando termine, al menos las 500 historias que han llegado, cuando... Tienes un montón en carpeta. Sí, sí, tengo un montón. Las he seleccionado, las he catalogado. Por eso lo manejaba por temporadas. Cuando se terminen, lo más probable es que arme un libro, ¿no? Sobre todas esas. Pero también tengo la idea de llevarlo esto a una serie. Ujú. Una serie live action de todas esas historias, porque son muy buenas las Estilo experiencias. escalofríos. Claro, pero peruana y, o sea, Una versión no peruana. el Perú está tan lleno de este tipo de historias que yo sé que esa historia, que ese contenido tendría bastante éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que le pasan, que les han pasado, que las han vivido. Por ejemplo, hay una de una entidad femenina que se aparece en Ventanilla Ujú. por el cementerio, que llora y se lamenta, y los pobladores están sumamente aterrados por eso. De ahí había hasta los 2000 una mujer que se aparecía en Carlos Izaguirre y le decían la matataxistas. Hablando de eso, justamente hablando de eso, el poeta Leoncio Bueno actuó en un cortometraje en el que justamente él hacía de taxista Ya. y en medio de la Costa Verde se le sube Ah, ya, una mujer. ya. Y bueno, la historia creo que ya la conoces. Ya, más o menos, por ahí, por ahí, por ahí. O sea, que claro, era una mujer muy bonita, que toma el taxi, pero que parecía que estaba llorando. Claro. Y como que había salido de una pelea de pareja y le dice maneje, maneje, maneje. Y mientras le va contando su historia, él se da cuenta de que no está con una persona que está en este mundo, ¿no? Wow. Qué fuerte. La que me ibas a contar, ¿cuál era? La que te iba a contar era una que llegó sobre que se aparecía en Carlos Izaguirre en Los Olivos, Ujú. hasta los 2000. Era una mujer que seducía a los taxistas y de ahí se transfiguraba y se volvía cadavérica. Más o menos como La Viuda Negra. Sí, y los mataba, pero solamente con taxistas. Más solamente se ensañaba con los taxistas. Porque se decía a voz populi ahí de que un taxista había ultrajado y matado en los inicios de los 90 a una mujer ahí, una joven, Ujú. muy bonita. Entonces, en esa época, pues esa avenida de Izaguirre era, pues, pasaba una sequía por ahí y alrededor para abajo eran chacras. Ujú. Entonces había donde tirar el cadáver, pues, ¿no? Otro es el fantasma de la chica en Surquillo, ¿no? El cementerio de Surquillo. Ah, sí, la que se sube. También tengo la historia de un taxista que me cuenta que recogió en Santa Anita a una pareja de enamorados. Primero a un hombre y le dice, oye, ¿sabes qué? Llévanos a Chosica. Ujú. Está bien, le decía, te cobro tanto. Ya está bien, pero antes tenemos que recoger a mi enamorada. Ujú. Ya le dice. Llegan al lado de la enamorada en Santa Anita, la recogen, estaban conversando tranquilos atrás, el taxista sigue manejando, sumamente relajado. Cuando llegan a la plaza de armas de Chosica, bajan, él dice, voy a avanzar más adelante, antes de Santa Eulalia, a ver si hay algo, si no me regreso. Entonces, no ve nada, cuando regresa, dice que ve al joven que lo acababa de dejar, lo ve caminando como si estuviera borracho, así bien tambaleándose, y la joven detrás de él, pero con el pelo hacia adelante. No le ve la cara. Entonces él los ve de reojo y sigue su camino. Y de pronto escucha gritos, voltea y eran 3 chicos que le están diciendo, por favor, señor, pare, pare. Le dice, llévenos a Santa Anita, le dice, por favor, sácanos de acá. Ya. Suben, no les importa el precio, se suben y dicen que cuando él está manejando, escuchan que dice, viste, no tenía cara.
no tenía cara. Y él se interesa y dice, ¿quién no tenía cara? La chica, estaba pensábamos que eran unos enamorados. El chico grita, cuando la chica voltea, no tenía cara, solo el pelo, dice. Y nosotros lo hemos visto, estaba temblando, lo hemos visto, no tenía cara. Y él le dice, ¿cómo era? Le dice el taxista, ¿no? ¿Cómo era esta mujer? La describen y era tal cual la pareja que él acababa de traer desde Santa Anita hasta Chosica. Ujú. O sea, él los tenía atrás. Y cuando la mujer llega se transforma y ya no tenía cara y como que quería matar al novio, pues, ¿no? Qué es loco. ¿Y te ha pasado, o sea, a propósito de esta cuenta que tienes y demás, que hay gente que te reconoce y te quiere contar historias y sobre todo que sean taxistas? Mira, no físicamente, pero en los en vivos sí. Cuando hago mis en vivos en TikTok me llaman taxistas. Hay uno que tiene, lo tengo bien marcado por las historias que me cuenta, que se llama Steel, su usuario, es de Ventanilla, y él me cuenta que estaba haciendo, desde, ¿cómo se llama? Desde la carretera de Ventanilla, Ujú. estaba haciendo una carrera, y dice que era cerca de la 1 de la mañana, y se manifiesta un hombre así, pero que estaba cerca casi levitando, en medio de la carretera, de la nada. Y lo que él hizo fue pisar y pasarlo nomás. De ahí hay otra, de que él estaba haciendo otra carrera, creo que era para Chilca, por toda la Panamericana Sur, y dice que del costado del camino sale una mujer con todo este lado así maltratado y lo queda mirando y pide ayuda. Y ya él se dio cuenta que no era, pues, ¿no? Claro. No era este mundo y siguió de frente nomás. Pero sí, los taxistas tienen unas historias más fuertes que les ha pasado. Me llegó uno de Mónica en Arequipa. Es muy conocida esa entidad. Mónica. Mónica, que se dice que suele pedir abrigo. Cuando tú y la dejas en su casa y te pide que tú vayas al día siguiente a recoger tu casaca, tu saco, a su casa. Cuando vas, la familia ya está acostumbrada a recibir gente, choferes o gente en moto. Ujú. Y están acostumbrados a que les digan, Mónica, les da su nombre. Y ellos lo llevan al cementerio, al nicho de su familiar, y ahí está su casaca o su saco. Wow. O sea, eso es como que ya. Les ha pasado a un montón de gente en Arequipa. Es Wow. muy conocida la historia de Mónica en Arequipa. O sea, gente, o sea, que literalmente va a recoger su prenda al cementerio. En el cementerio. Y que la familia misma le dice, ah, mira, está acá. Sí, ya están acostumbrados. Ya. Qué loco. Sí, esa historia me llegó de un taxista y me llegó de un policía. Tremendo. El policía me contó dos historias. Una del sacerdote decapitado en la plaza de armas de Arequipa. Me cuenta que estaba haciendo ronda. Estaban cuidando la plaza de armas y empiezan a sentir un olor bien fétido. Y empiezan a sentir frío. Él y su compañero, ¿no? Estaban abajo de la patrulla. Cuando ven que se acercaba un sacerdote, la ropa de cura. Pero lo veían extraño porque se movía raro. Y cuando lo ven acercarse, estaba todo esto cercenado, abierto. Y venía así con el crucifijo en las manos. Ujú. Cuando ven eso, se suben a la patrulla y se mandaron de regreso a la comisaría. Le cuentan lo que ven y le dicen, acostúmbrense, ese cura se aparece de cuando en cuando en la plaza de armas. O sea, En la ya madrugada. forma parte de la cotidianidad, digamos así. Claro. Por ejemplo, también me llegó la historia de un ingeniero que trabaja en una mina en Moquegua. ¿Ya? Entonces, él estaba con el personal técnico, estaban yendo a la mina, ¿no? Y cuando están en plena carretera, hay una parte de la carretera donde acá es un acantilado y acá hay un cerro. Sale una mujer del acantilado, ropa con sangre, pidiendo ayuda. Y tierra, ¿no? Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Entonces, lo que el ingeniero hace es, para. Alguien se ha volcado, ¿no ves? Para de mala manera para el chofer porque no quería, se moría de miedo. El ingeniero, muy lógico, no creía en lo paranormal. No, eso es un accidente. Va, regresa, empieza a gritar, pues, ¿no? Oh, amiga, señorita. Nada, no respondían. Al acantilado. Entonces se suben, vamos a la comisaría. Vamos a reportar el accidente. Tienen que venir a rescatarlos. Van a la comisaría,
Cuando le dicen, ¿qué parte, joven, de la carretera? Tal. En ese momento el policía mira a otro policía y le dice, tranquilo, sí, vamos a mandar a alguien. Le dice. Vaya tranquilo a trabajar a la mina, señor, le dice. Entonces el ingeniero sale y espera que los patrulleros salgan, pero no salían. Entonces en ese momento el chofer le dice, maestro, a mí me contrataba hasta tal hora, van a ir a la mina, los dejo acá. Entonces no hubo de otra que irse a trabajar a la mina, ¿no? A la semana él tuvo que ir al pueblo por un tema y cuando está regresando de día con un chofer particular y le cuenta lo que le pasó. Entonces el chofer le dice, señor, este ingeniero, ¿no habrá sido en este lado? Y se aparca. Sí, acá fue. Ya, un favor, baje, le dice. Mire para allá. El ingeniero baja. Cuando mira para el otro lado, hay un cerro, ve muchos cenotafios, más de 10, muchos cenotafios y cruces. Ujú. Y le dice, ¿que es un cementerio? No, señorcito, le dice. Pasa de que a este le dicen la curva de la muerte. De aquí se han desbarrancado desde hace muchos años camiones, buses interprovinciales, autos particulares, se le han ido los frenos y han caído. Y hay almitas que tienden a ocasionar también esos accidentes acá. Piden ayuda y después hacen que el chofer se asuste y se desbarranque con la gente que tiene, o les gusta asustar, ¿no? Salen y repiten su muerte y le dicen, por favor, ayúdame. Pero cuando vas a verlo ya no hay nadie, pues. Y usted ha tenido la suerte con su gente de que la almita que ha salido ha sido una almita que solamente está recreando su muerte. Y el ingeniero en ese momento pues ya se dio cuenta de que lo que vivió no tenía nada de lógico y era paranormal, pues. Por eso la policía no se movió, porque ya sabía que era una manifestación paranormal, pues, ¿no? Todos estamos hechos de historias, las historias paranormales conforman nuestra cotidianidad y a veces nuestra no cotidianidad se transforma en algo normal, es decir, la gente empieza a normalizar ese tipo de hechos y ya forman parte de nuestras vidas, como también el podcast librero todos los viernes a esta misma hora, que el día de hoy ha tenido una presentación diferente y me alegro de que así haya sido, estimado Juan No, David. gracias, muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Te agradezco un montón, o sea, porque estas historias, pues, a la gente que quiere escribir y demás, pues, tienen harto material. Pueden ir a los lugares a escuchar Sí. las historias y, por supuesto, visitar la cuenta de Juan David. ¿Cómo te encuentran? 3 y 33, basado en hechos reales en YouTube. Suscríbanse. Estoy preparando un podcast. Justo también estoy preparando por el aniversario de la cuenta Ujú. un evento en vivo en un bar en Los Olivos. Ya voy en las redes, en Instagram me encuentran como @doctormisterio y va a salir el flyer. Y en TikTok como 3 y 33 basado en hechos reales, pues, ¿no? Donde es la cuenta donde empezó todo esto. ¿Algún especial habrá en Halloween? Sí, por eso, para Halloween se viene los en vivos, pues, ¿no? Vamos a ver cuántos bares quieren el formato en vivo ahí para que la gente vaya y cuente sus experiencias paranormales en vivo. Ahí va a haber una mesa y la gente va a subir y va a empezar a narrar sus experiencias paranormales, pues, ¿no? Aprovecho para aquí hacer una pregunta. ¿Te ha pasado que en alguno de estos eventos ha ocurrido un evento paranormal mientras la gente está contando algo? No, la única vez que me ha pasado algo paranormal, mientras estaba trabajando yo, con los videos de 3 y 33 fue cuando estuve editando el video del Poltergeist en Cinemark de San Miguel. Se me ocurre usar una entidad de una película. Por eso yo ahora las edito desde cero. Descargo la imagen y transformo a la persona en una entidad. Y me tocan la puerta a las 3 y 33 de la mañana. Pero no fue en el viento, nada. Fue el golpe de un puño. ¡Ah! Ah, su madre. Y sí, me dejó pues frío. Y mi perra empezó a ladrar. Tengo una perrita que tiene, ya va a cumplir 2 años, cruce de pitbull. Y su ladrido no es pues... No, claro. Su ladrido es súper potente. Entonces ladró y se calmó, ¿no? Me puse a orar, lo reprendí en el nombre de Jesús y se fue. Pero no, fue la única vez que tenía una experiencia paranormal. Así, literal. Es como que en la puerta golpean con un puño con mucha cólera. Y lo asocié a que usé ese fragmento de película, ¿no? Porque es sabido que hay películas que hacen pactos para que funcionen, pues, ¿no? Claro. Que hacen, vamos a hacer algo, hay que usar algo profano para que realmente dé miedo. Y funciona, pero trae cola, pues. Esperemos que no ocurra nada paranormal, ya que este podcast está grabado en Full HD, gracias a Metro Studio 23, el estudio que no sabías que necesitabas. Con el buen librero será hasta la próxima semana, si es que no ocurre algo paranormal en el medio.